Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos. Bienvenido, mi amada esposa. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente en ese día. Vamos a abrir nuestra hermosa palabra del Señor en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 es nuestro pase de la palabra de este día. Vamos a orar al Señor, le damos gracias en este día. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres Dios de todas las cosas. Y le queremos dar gloria en este día, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, que nos direcciona en ese día, que nos habla a nuestra mente, que seas tú, Señor, preparando los oídos, las mentes y corazones para recibir a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista es, según Jesús, el mayor profeta. Juan el Bautista, y se cumple la profecía de que Elías venía otra vez. Lo que pasa con el Nuevo Testamento, con el nuevo tiempo que hizo Jesús, aunque la gente sabía quién era Juan el Bautista, decían que era profeta, ¿verdad? Juan el profeta fue conocido como profeta. ¿Cuál era sus características? Primeramente, ¿dónde estaba? En el desierto. Segundo, lo que hizo, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso es nuevo, eso no fue hecho antes. El bautismo en agua para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. ¿Cómo se vestía ese Juan? Porque era muy diferente a los demás. Él no tenía túnica puesto, él no tenía un efod puesto, sino él estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía una dieta muy especial que eran las langostas y miel silvestre. Entonces esa era la característica única de este profeta. Y que yo sepa, que yo le he leído la palabra en este nuevo tiempo, en este nuevo comienzo, este profeta no hizo señales. O sea, el tiempo de los profetas antiguos se cerró con ese ciclo. Es decir, en el Antiguo Testamento los profetas eran videntes, fueron consultados para tomar decisiones importantes, fueron hombres de Dios, entregados a Dios y hicieron milagros. Elías, Eliseo, que tenía la doble unción, Moisés, ellos dividieron el mar, el Jordán, dejaron caer fuego. Eran cosas tremendas, se vieron un ejército en el cielo, eran cosas tremendas. Dejaron, tenían poder sobre el clima, dijeron no va a llover más, no llovió más.
sanaban, y Ketsi, que estaba portándose mal porque estaba fijado en ese mundo, en el dinero de ese mundo, le cayó la enfermedad. O sea, tenían poderes increíbles de parte del Señor. Y alguna cosa que, aunque Juan el profeta preparó todo el camino para el Señor, era conocido como profeta, no hizo ninguno de esos señales. Pero Juan el Bautista es contado como el más grande. Entonces, ¿cuál otra característica sobresaliente de este profeta? Fue la humildad. Fue la humildad. Este profeta tenía una humildad hacia Dios, no ante el hombre, porque ante el hombre era fuerte. Ante los hombres mostró un carácter fuerte de servidor, de predicar. Él no tenía pelo en la lengua decirle que son víboras, que son falsos. Él no tenía miedo de afrentar a cualquier persona y decirle que mira, tú estás mal. Y sabemos, porque al gobernante le dijo su verdad es en la cara y le costó la vida. Pagó por la verdad con su cabeza. Pero él no tenía miedo de nada. Este Señor no movió nada de su propósito. Pero tenía una humildad ante Dios. Porque decía en el versículo 7, ven tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ese era el labor más humilde, menos reconocido. Limpiar zapatos o cambiar zapatos o lavar los pies. Y él dice, yo no soy digno de tocarle su calzado. Se muestra la humildad que tenía ese siervo. A comparación, al día de hoy, los profetas son arrogantes, van con los mejores aviones, los, según llamados profetas, tienen más autoridad que Dios, declaran, dicen todo tipo de cosas a futuro. Juan el profeta no dijo ninguna profecía al futuro. No fue consultado como vidente. Este ministerio ya no está, pero sí es el más grande. ¿Por qué fue el más grande? Porque, escuchen el versículo 5, salían a él, ¿quién? 10 personas de la provincia, no, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Todo Judá, todo Jerusalén. En la otra versión dice que todo Judá, Jerusalén y los que ahí habitan, es decir, las otras naciones que también estaban viviendo ahí, vinieron hacia él. O sea, en otras palabras, cuando la Biblia dice toda la provincia, son bastante gente. Llegaron muchas gentes que fueron bautizados, confesaron sus pecados y es como diciendo, mira, Dios hizo esto, hazme un nuevo ser, hazme nuevo. Aunque no estamos hablando del fruto de esa gente, pero a este Juan el Bautista vieron mucha gente porque él fue que preparó los corazones, él preparó la gente para que cuando llega el Mesías puede recibir el mensaje, puede recibir el Hijo de Dios. Y imagínense que dice de sí mismo que yo no soy digno de ¿cómo se dice?
encorvado, no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y ahora Jesús viene hacia él y dice: me tienes que bautizar. Me tienes que bautizar tú. Qué honor. Qué honor le toca a Juan el Bautista a bautizar el Rey de Reyes, al Señor. Wow. Y cuando él fue ahí y Jesús sube del agua, se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y ahora viene una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los cielos se abrieron. Por eso hay adoraciones que decimos: Señor, abre los cielos. Abre los cielos, porque tu voz llegará hacia nosotros. Y el Señor está en el tercer cielo. Hay muchos cielos intermedio. Se abrieron los cielos y la voz, el Padre dice: este es mi Hijo. Tenemos Dios el Padre, las tres personas manifestado, el Espíritu Santo forma como paloma y el Hijo de Dios, Jesucristo, que lo recibe, no solo el Espíritu Santo, sino la palabra: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. Ahí está la base de la Trinidad, una de las enseñanzas sobre qué es la Trinidad. Aunque la palabra no sale en la palabra del Señor, está la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué fue cuando Jesús hizo eso? Fue a bautizar y después de ahí se va a la rumba, a la fiesta. No. ¿Qué fue cuando Jesús recibe el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu? Lo primero que lo fue llevado, lo impulsó al desierto. De ahí el bautismo no era: me bautizo y voy al púlpito y voy a predicar. No, lo primero fue al desierto, 40 días tentado por Satanás. 40 días tentado por Satanás. Y cuando él venció, y lo venció con la palabra, lo vemos en los otros evangelios, de la forma como tentó y la forma como Jesús respondió. Esta ya prediqué en otra parte, no es tema de hoy. Pero ahí los ángeles le servían cuando terminó el proceso. Después que pasó, Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿cuál fue el proceso de la preparación? Fue a bautizarse, fue obediente, enseñó que es un mandamiento. También el Hijo de Dios tiene que bautizarse, da el ejemplo para nosotros, recibe el Espíritu Santo y lo primero fue al desierto, fue preparado. Hay testimonios. Ibe Ávila, Gigi Ávila, si se dice correctamente. Gigi Ávila describe eso. Él hizo un ayuno de esto, 43 días.
Y cuando yo escuché eso, cuando sabía eso del Señor Jesús y iba a Gigi Ávila, hizo también eso, fue después creo que a Puerto Rico a predicar y se salvaron muchas almas, entregaron su vida a Cristo. Entonces, ¿qué es el desierto para un cristiano? ¿Qué es el desierto de preparación? El desierto nos prepara porque lo que viene en el futuro. Sea tentado por Satanás. Mira, si tú no vas al desierto, Satanás tampoco te tienta. Porque Satanás sabe cuando tú vas al desierto y cumples y puedes resistir a todos sus problemas que te va a traer, a todas las tentaciones, cuando tú puedes estar firme ante la tentación que viene. A Jesús le sirvieron los ángeles, pero algo más importante que viene después. Y eso es lo que necesitamos a todos los cristianos. Jesús comenzó a predicar, llama a sus 2 discípulos, dice: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Ellos se fueron, dejaron todo y le siguieron. Ahora entra en Capernaum en el día de reposo a la sinagoga y enseñaba. Entonces la gente en la sinagoga eran los escribas, aquellos que eran educados en el sentido que tenían la Torah, leían, ahí estaban los sacerdotes que predicaban, que tenían que dar el mensaje. Pero entra Jesús y la gente en el versículo 22 admiraban de su doctrina. ¿Y cuál era esa? ¿Por qué lo admiraban? Porque él tenía autoridad. Dice, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, yo los he repetido muchas veces, ellos sabían los versículos en memoria, ellos sabían lo que dice la Torah, pero no lo vivieron. No tenían autoridad. El que no vive la palabra no tiene la autoridad. El que no pasa el desierto y sobrevive la tentación no tiene autoridad. Y eso es lo que tiene que ser la diferencia, los escribas y nosotros. Necesitamos la autoridad, pero es su autoridad, no es de nosotros. Es por gracia que nos da la autoridad. ¿Y cómo se manifiesta eso? Había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. O sea, cuando él hablaba, tenía varias voces al mismo tiempo, varios espíritus estaban hablando. ¿A qué tiene con nosotros? Él nos dice, si fuera un solo hombre con un espíritu, dice, ¿qué tiene contra mí? Pero aquí habla en plural, significa que hay varios espíritus que los tormentan, en el sentido de ejemplo de autoridad. ¿Qué es más fácil? ¿Ordenar a una persona algo o 1000 personas? Y así también en lo espiritual, más demonios hay, más difíciles que salen. ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Los demonios creen? ¿Ellos creen? Ellos lo saben. Lo que tenían los legiones que fueron los cerdos, también sabían quién era Jesús. ¿Cómo fue la obra ministerial de Jesús en este caso? Dice,
Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cállate, fuera. Este fue el ejemplo que a mí me ayudó en el ministerio. Cuando la persona se transformó y quería hablar, sabía que va a sacar toda la cochinada de la gente ahí. Te cállate. En el nombre de Jesús te callas y te vas. Y ahí dice el 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Estaba ahí manifestándose, luchando porque no quería salir. Pero salió. ¿Por qué? Porque Jesús tenía no solo la doctrina diferente, sino una doctrina con autoridad. Él tenía toda la autoridad. Y como hijo de Dios, como el Santo, el Cordero, el Rey, el Señor de señores, el Alfa, el Omega, y todo el poder que tiene Él, tiene toda la autoridad. Y eso fue una lucha que tenían los discípulos. Los discípulos trataban de sacar un demonio y llegar, no pudimos. Y Él dijo: ¿cuánto tiempo más con ustedes, incrédulos? Hombre de poca fe. Con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Le da también las claves, le da las herramientas. Todo ya no es dado para cumplir la misión que tenemos que hacer aquí. La gente se asombraban, discutieron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad? Que los espíritus inmundos y le obedecen, etcétera, etcétera. Sabemos más adelante, eso fue un pecado grande que hicieron ellos, diciendo no, que Él lo hace por el Beelzebú. Pero qué triste que los demonios reconocen, saben quién es Él, pero a los suyos que Él vino, su pueblo, el pueblo elegido, aquellos que Él vino, no le han reconocido. Entonces nos puede pasar a nosotros también. Cuando nosotros vamos a nuestra familia, a lo mejor no los reconoce. Cuando vamos a nuestra propia tierra, puede ser que no los reconocen, porque dice el profeta en su propia tierra. ¿Ve? Seguimos adelante. En el versículo 38, Jesús recorre a Galilea predicando y dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Entonces Él fue en las sinagogas que están en las ciudades, obviamente, para predicarle el reino de los cielos. Ahora, viene el ejemplo de un leproso que es importante, porque primeramente enseña el carácter de Dios, que Dios quiere sanar a los enfermos, está en su ser. Vamos a leerlo. Dice que en el versículo 40 vino a él un leproso rogándole y hincada de rodilla le dijo: si quieres, ¿puedes limpiarme? Y uno piensa, bueno, este viene con humildad, mira que dice, pero yo lo veo con altivez. Si quieres, puedes limpiarme. Porque él sabe que Dios quiere que te sanes. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Todo bien hasta aquí? El versículo 23 dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Por eso Jesús dice, yo no vino a cambiar la ley, yo vino a cumplirlo. Y la ley de Moisés decía, cuando un leproso fue sanado, que se muestra el sacerdocio, es decir, el sacerdote reconoce oficialmente que ya está limpio y que tenía que dar, según la ley de Moisés, ofreciendo por su purificación. Entonces, este señor de lepra, para mí es el ejemplo. Si Dios no te quiere sanar, este fuera el ejemplo, donde Jesús dice que no. ¿Por qué? Porque por su rebeldía. ¿Por qué? Porque no obedeció. Porque mira, el versículo 45 dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él todas las partes. ¿Cuál era el propósito? Versículo 38 decía, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto les he venido. Pero con su habladera, con publicidad, Jesús no vino para fama. Él no necesitaba la fama. Él no necesitaba a nadie que va diciendo, oh no, este sana, este es un profeta. No, porque ya el camino fue preparado por Juan. Y este señor fue desobediente porque rigurosamente dijo, no vayas diciendo nada a nadie, sino ve al sacerdote y cumple la palabra. Este señor era rebelde, no cumplió la palabra, ni la ley, ni la palabra, ni lo que Jesús le dijo. Entonces, si en el carácter de Dios fue o es a no sanar a alguien, este fue el ejemplo. Para decirle que no, ¿sabe qué? A ti no. A ti no, porque tú eres chismoso, salido, quieres fama. No. No obedeces, eres rebelde, no cumples nada de lo que te digo. A ti no te quiero sanar. Pero este ejemplo, y Jesús sabe cuando ese vino, ay, si tú quieres, sáname. Eso no es humildad. Humildad es esa señora que dijo después de 38 años, perdiendo todo en los médicos, diciendo, si no puedo tocarle el manto. Es con fe y con humildad que va esa señora. Pero es nada, si tú quieres, sáname. Esto no es humilde, porque él sabe que le va a sanar. Si no, no le va a acercar. O sea, si tú no vas o crees que alguien te va a sanar, no te va a acercar. Oh, no, ora por mí. Si quieres, ora por mí. Él sabía que Jesús le va a sanar. Pero aún a Jesús, y eso es Dios, su misericordia. Aunque Él sabe que no va a hacer nada lo que te va a decir, aunque te va a hacer rebelde no sé cuántas veces, yo te amo, yo te quiero sanar, yo di mi vida por ti. Aleluya. Y ese es el carácter de nuestro Señor, el amor de Él. Aunque te da el milagro, aunque lo fundes, aunque te da el coche y lo destruyes, te lo da porque te ama. Y así es el Padre que ama, da a todos sus hijos. Aleluya. Este es el evangelio que estamos predicando, que el templo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Venid en pos de mí, haré
que seáis pescadores de hombres. He venido para predicar en todos lugares el arrepentimiento. Creed en el Evangelio del Señor Jesús. Creed en Él. Creed que seas salvos a través del milagro en la cruz de Él. Amén. ¿Lo crees? Yo lo creo. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios que sana, que restaura, que levanta, que tiene todo el poder, que tienes toda la autoridad para vencer, para ser capacitado en el desierto, para ser capacitado para tu obra, Señor. Y le damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice nuestra audiencia, cada uno que ve este video, Señor. Abrázala en este día con tu amor, con tu sanidad, con tu restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Me despido.